Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión semana uno. Y bueno, pues vamos a iniciar. Obviamente esta semana, ya saben que la primera semana tenemos dos sesiones. Eh, Ustedes la tendrán mañana, ¿no? La segunda sesión. Y bueno, ahora sí que no coincidieron bien los tiempos para tener primero esa sesión, que es la sesión corta. Esta es la sesión, digamos, normal de la clase. Entonces, bueno, mañana haremos la presentación, platicaremos un poquito de nosotros, platicaremos términos generales del curso y bueno, yo hoy estaremos viendo todo lo que nos corresponde de esta primera semana, que es prácticamente estar recordando algunos conceptos importantes que estaremos utilizando desde el tema uno en adelante, ¿va? Entonces, bueno, mañana haremos digamos, la presentación oficial. Lo que sí por mientras, ¿no? Saber que ya dentro de los foros ya se encuentra habilitado el foro donde me he presentado, ¿no? Digo, obviamente para todas las personas que no van a estar en la sesión, bueno, pues ahí lo podrían estar revisando. Hay una presentación de quién soy. Ahí también, conforme vayan pasando las semanas y conforme vayamos viendo los temas, también ahí estaré publicando las presentaciones y bueno, pues iremos viendo los calendarios y demás. La sesión oficialmente será en este horario. En este día y horario es este, ¿no? El calendario lo trataremos de mantener de esta forma, excepto cuando, ya saben, ¿no? En España sea un día inhábil, pues obviamente también nos cambiarán la sesión. Eh, para el caso de México, realmente no, que es donde yo estoy, o desde donde yo estoy dando la sesión, eh, no veo de aquí a que termine el periodo como algo en martes, pero bueno, no lo veo al momento, pero si llegara a suceder también, pues nos estarían cambiando la sesión por el tema de México, pero bueno, ahí lo iremos viendo y yo les iré también diciendo normalmente al final de la sesión qué es lo que ocurre, cómo será para la siguiente, bueno, mañana nos veremos, pero en un escenario normal será hasta la siguiente semana, igual en este horario, en martes, ¿va? Entonces más o menos para que sepan un poquito cuándo quedaría la sesión, ¿va? Recuerden, bueno, en el foro está disponible para que nos estemos comunicando con temas o dudas de las sesiones, de los temas, cuestiones ya tecnológicas, de dónde está la sesión, si se publica o no se publica y demás. Todo eso a mí me encantaría ayudarlos, pero yo no soy la persona ideal para ese tema, sino tenemos también a la gente de tecnología o a los tutores que nos pueden ayudar a todo ese tema, cuando llegue el momento de las actividades también en equipo, los equipos, todo eso es con los tutores, ¿va? Y pues nada, digo, serían como las generalidades. Ya mañana platicaremos un poquito más a fondo para presentarnos y ver más o menos cuál es la tendencia del grupo, ¿no? Digo, ayer ya me tocó con uno de los grupos y bueno, pues ahí, por ejemplo, solo dos contadores y muchos de muchas áreas que de hecho no tienen nada que ver con el ambiente administrativo, económico, financiero y demás. Ahora, esta materia también no es tan numérica, no es tan financiera. Sí, al principio se habla un poquito de conta, que hoy estaremos platicando algunos conceptos importantes para tenerlos en la mente. Pero bueno, digo, al final no es una materia tan enfocada a contabilidad, es mucho más administrativa, por eso es control de gestión, mucho más administrativa en todos los aspectos y por eso, bueno, hoy estaremos platicando un poquito sobre ese tipo de contabilidad que está mucho más enfocada a la parte interna de la empresa y que eso, bueno, para nosotros siempre será un tema muy, muy, muy importante. ¿Va? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario antes de iniciar el tema. No, no, señor. Muchas gracias. Va, buenísimo. Y bueno, todos los que puedan tener la cámara sería ideal, ¿no? Para vernos, para que yo le pueda poner cara a la voz, ¿no? Y que no me sienta tan solo, que nada más esté yo en la pantalla, ¿no?
Así que bueno, pues muchas gracias a los que sí han prendido la cámara, pues les agradezco mucho. Bueno, eh, y bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar. Yo les digo, no es tan contable, ¿no? Pero lo primero que vemos es mucho de conta. Pero esto es simplemente un repaso y vamos a estar platicando entre todos, ¿no? Para los contadores, ayúdenme, ¿no? Los financieros y todos los demás, pues obviamente desde el punto de vista de sus trabajos. Entonces, bueno, pues control de gestión. Digo, obviamente vamos a partir que hay conceptos muy importantes que debemos tener en la mente y uno de ellos es sin duda alguna el tema de las inversiones, ¿no? Obviamente toda la gestión que nosotros haremos, todo este seguimiento que le vamos dando a nuestro negocio, pues al final estamos hablando de empresas lucrativas, ¿no? Estamos mucho más centrados en el aspecto lucrativo, por lo tanto, para nosotros sí es importante el crecimiento económico de la organización, de la empresa. Estamos hablando de lucro, que sí hay fines de lucro y que no solo nos interesa, o sea, que no estamos hablando de asociaciones, ¿no? Organizaciones que son sin fines de lucro. Esas, pues aquí no es el punto principal, sin duda alguna, ¿no? Entonces sí estamos centrados en cuando sí hay lucro. Uno de los puntos importantes para el lucro, pues es obviamente la inversión, que es precisamente saber hacia dónde va el dinero, ¿no? Como ustedes saben, digo, y ahorita, como están las cosas, ¿no? Tenemos obviamente temas donde las empresas invierten. Y no solo inversión es precisamente poner mi negocio, comprar inventarios, vender inventarios, ¿no? Que eso obviamente es muy importante para nosotros, dependiendo de lo que nos dediquemos en el negocio. Pero también, pues las empresas tienen que tener su dinero de una forma donde vaya creciendo. Como ustedes habrán visto, pues obviamente la evolución de los CFOs a nivel mundial ha sido muy importante. Y la evolución es precisamente que si el CFO es contador, pues ya no es ese contador que solamente vigila y dice, pues aquí está el dinero de la empresa y nadie lo va a tocar. Y al dueño le dice, no te preocupes, te hemos guardado muy bien tu dinero y en cuanto tú lo necesites, te lo vamos a dar, te lo vamos a depositar y ya está, ¿no? El objetivo ya de esta posición, pues es precisamente que cada vez que la empresa tiene recursos, están de acuerdo que lo importante es hacerlo crecer, ¿no? O sea, eso es realmente lo importante y lo interesante, ¿no? Que el dinero esté creciendo en todo momento. Entonces, la obligación de este director de finanzas, pues es precisamente ver estas inversiones, que no necesariamente solo es interna, o sea, es decir, en inventarios para poder crecer y poderte vender mucho más, sino también podemos tener, ¿no? Temas de inversiones donde yo puedo estar moviendo el dinero para la bolsa, ¿no? De valores para criptomonedas, para comprar nuevos negocios, para tener nuevas licencias. El objetivo es hacer que mi negocio vaya creciendo. Tan solo, digo, ustedes seguramente conocen a Crocs, estas chanclas que huelen muchísimo a plástico y demás. Pues ellos, si se hubieran quedado solo siendo Crocs y diciendo, bueno, soy Crocs y con Crocs es más que suficiente, porque pues al principio sí, en lo que se posicionó la marca, hoy por hoy casi todos entendemos y conocemos quién es Crocs. Pero obviamente si han crecido también es gracias a todas las licencias que han podido conseguir, ¿no? Y eso es parte de una inversión. Alguien les tuvo que haber dicho, si tú, Crocs, nos empezamos a aliar y empezamos a tener licencias para poder ocupar eh, a Mickey, para poder ocupar a Batman, a Superman, a Pringles y a 20,000, a Coca hoy también, pues bueno, todo eso nos va a dar más negocio. Entonces, eso es parte de una inversión. O negocios como, no sé si conozcan Alsea. Alsea en México es muy importante y en Latinoamérica también porque Alsea es un grupo bueno, es el grupo que prácticamente trae a Starbucks de todo México, todo 100% México
y prácticamente todo Latinoamérica. Ellos son los dueños de los Starbucks y en España también. Entonces, prácticamente después de Estados Unidos, que son los dueños de Starbucks, Alsea es su siguiente operador más importante a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, el día que se le ocurrió a alguno de los directivos en Alsea decirle al dueño, oye, ¿y por qué no hacemos el contrato de la exclusividad de Starbucks en muchos lugares en el mundo? Pues obviamente tuvieron que hacer una inversión bastante interesante, pero también le ha sido bastante lucrativa. Entonces, acá en México tan solo Alsea es una de las empresas que tiene, es franquiciatario maestro, es decir, cuando ellos adquieren la franquicia, nadie más puede tener negocios como ellos. Y bueno, pues han traído muchísimas marcas, ¿no? Y cada vez tienen un portafolio cada vez más interesante, más retador, más fuerte, más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es inversión, ¿no? Abrir franquicias, por ejemplo. Y bueno, pues obviamente el dinero, pues hoy por hoy no funciona estar debajo del colchón menos, pero en una cuenta, digo, si ustedes tienen su cuenta en el banco y simplemente la tienen en el banco, pues tu dinero absolutamente no sirve de nada ahí, ¿no? O sea, porque el banco, por tener tu dinero simplemente en tu cuenta de nómina, por ejemplo, pues no te va a dar un solo centavo, no va a crecer tu dinero y el de las empresas tampoco. Entonces, ese lo podemos estar ocupando para el gasto corriente, para el gasto que es necesario, normal, que va ocurriendo en la compañía, ¿no? En el día a día. Pero bueno, pues ese también incluso lo podríamos tener en algún plazo muy corto y que me vaya dando algo, lo que sea. El chiste es que el dinero me dé dinero en todo momento. Obviamente, mientras más me dé, mucho mejor, pero pues, sobre todo en el corto plazo, hablar de corto plazo, pues muchas veces puedo tener inversiones que sean, como les dicen, a la vista, desde el punto de vista contable, que quiere decir que prácticamente tengo mi dinero disponible en el momento que yo quiera. Y ahorita, como el mundo como está, pues es muy importante, ¿no? Digo, hoy estar siguiendo las bolsas, ahorita con todo el problema que trae Estados Unidos, pues a nivel bélico, ¿no? Pues es bastante interesante poder analizar lo que va ocurriendo en las bolsas a nivel mundial, si esto fortalece, no fortalece al dólar, qué sucede con las tasas de interés. Ustedes también seguramente ahora en la pandemia, si no conocían las tasas de interés, o más que conocer, si no le daban tanto eh, eh, seguimiento. Creo que en la pandemia todos le tuvimos que dar seguimiento a las tasas de interés porque empezaron a subir de manera importante, ¿no? A nivel mundial. Y terminando la pandemia, ¿no? Regresando a la normalidad, empezaron a disminuir, ¿no? Y entonces ahora se le va dando un seguimiento muy puntual, porque también sabemos que con este seguimiento que nosotros tenemos que darle, es importante este seguimiento porque habla de los niveles de inflación también de los países, ¿no? Entonces, un tema que hoy por hoy, digo, ustedes ya me contarán, en sus países, bueno, pues obviamente la inflación es un tema sobresaliente. Acá en México, el Banco de México, que es el encargado de llevar todos los temas de inflación en el país, su compromiso o su trabajo es tratar de mantenernos entre el 3 y 5% anual. Lo ha hecho, pero bueno, la realidad también es que una cosa es que el número oficial te diga que sí, la inflación se está manteniendo en eso, y otra cosa es la perspectiva que tiene el consumidor, que vamos nosotros en el día a día saliendo a consumir y que te das cuenta que claramente no es ese. Entonces el poder adquisitivo también va ahí jugando un papel importante en todo este camino que sí se vuelve un tanto complicado, ¿no? Eh, y también, pues obviamente tenemos inversión, pero las empresas, sin duda alguna, y sea de algo del que hoy estaremos platicando, hay algo que es fundamental para las empresas, que es la deuda, el financiamiento. ¿De dónde proviene mi dinero? Obviamente, el primer momento o el momento estelar de dónde debe provenir mi dinero como empresa, pues es obviamente de mis ventas. Que al final esas ventas me den para mantener a mi negocio,
para poder pagar mis costos, mis gastos y que al final del camino tenga una utilidad y que esa utilidad solamente haga que crezca mi patrimonio, ¿no? Digo, si ponemos una empresa, naturalmente es para crecer mi patrimonio, no es una... no es algo que simplemente diga, pues ahí lo tenemos a la empresa. Todo empresario quiere crecer su patrimonio. Entonces, bueno, si bien es cierto que el primer momento de financiamiento que todos buscamos como compañía es la propia utilidad y que es parte del financiamiento porque lo vamos a encontrar en el patrimonio o capital contable, ahí están las utilidades y ahí están las utilidades precisamente porque es parte del, del financiamiento interno de la compañía. Pues también, pues un financiamiento también interno es el fondo de los accionistas. En primer lugar, cada vez que nosotros ponemos una empresa, nosotros lo primero que tenemos que hacer es aportar para que la empresa vaya a abrir, ¿no? Y entonces en esa aportación que nosotros hacemos como dueños, como socios, como accionistas, pues lo primero que queremos hacer es, no, pues lo primero que tienes que hacer es aportarle, meterle dinero a tu compañía. De hecho, digo, sin meterme tan a fondo y sin que ahorita se me asusten con cargos y abonos, si viéramos los libros de cualquier compañía, en teoría, el contador, el primer registro contable que debería existir en tu empresa sería a cargo a bancos, abono, a capital social. Es decir, está entrando dinero a la empresa para formarla y ese dinero es de los accionistas y por lo tanto es un capital social. Y entonces, ¿no? Ese es el primer fondo. Pero ¿qué vamos queriendo como accionistas? Pues obviamente llegar a algún momento de la vida del negocio donde nosotros estemos volteando y diciendo, no necesitamos ponerle de mi dinero. Lo ideal y lo que yo estaré buscando, ¿están de acuerdo? En el futuro cercano, es no tener que yo pagar, o bueno, no pagar, sino seguir dando dinero al negocio sino que sea como un hijo, ¿no? Al principio nuestros hijos, cuando están chiquitos, pues no hay de otra, ¿no? Nosotros tenemos que ir aportando para que, ¿no? Para su educación, alimentación, vestimenta y todo lo demás, pero llegará un momento en que deberán ser independientes, ¿no? Y en ese momento seremos muy felices porque ya no necesitarán de que nosotros estemos aportando, dejaremos de ser sus socios, ¿no? Entonces, exactamente igual ocurre con las empresas, ¿no? Las empresas lo que nosotros deseamos es que llegue el momento en el cual nuestra compañía voltee con nosotros y nos diga, alto, ya no necesito que me estés aportando porque ya solo, ¿no? Por mí mismo, ya puedo tener mis propios fondos. Pero bueno, pues en primer lugar, ¿de dónde proviene este financiamiento? Pues de los accionistas. Incluso muchas veces, por la propia necesidad de capital, si nosotros empezamos una compañía y somos dos socios, pudiera ser que yo esté motivado a ampliarlo, a motivar que exista un socio adicional, por ejemplo, para que le meta dinero, ¿no? Que ahí vendría una primera diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un inversionista y un accionista? ¿Cuál será la diferencia? Cuando yo salgo como empresario y digo, bueno, quiero un accionista o digo quiero un inversionista, ¿significará lo mismo? ¿Es diferente? ¿Similar? ¿Qué será? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién me ayuda? Bueno, de Buenas noches, pronto, Aaron. buenas. Dale. Al mismo, Sí, por favor, Danali. a Betanari y después, Paul. Ok. Bueno, no sé si estoy equivocada, pero creería que un accionista es un dueño, o sea, es un socio Ajá. que tiene, como lo dice el nombre, pues acciones sobre la empresa. Ujú. Y el inversionista puede ser o no ser socio. Puede ser un inversionista solamente, digamos, de capital de trabajo, o un inversionista ocasional y que tenga unos retornos sobre esa inversión que está aplicando. No sé, puedo estar equivocada, pero me parece que Ok. es algo así. Yo te confirmo, Paul. Sí, es la misma idea de Tonali, ¿no? Que el accionista vendría a ser el dueño que se va a quedar de forma permanente y va a vivir no solamente de la inversión que ha hecho, sino también de las utilidades que genere la compañía en el futuro, en el largo plazo. Mientras que el inversionista es una especie, podría ser una especie de financista
al que se le va a pagar el dinero hasta que se termine de pagar la deuda. No, y más allá Ok, de eso ya no. ok. Y digo, ahora sí que adicionando un poquito a lo que ustedes me han mencionado, que eso es correcto, el accionista es alguien que tiene acciones, por lo tanto tiene voz y voto, ¿no? El inversionista no tiene acciones, solo me prestó dinero y le tengo que regresar su dinero con un interés y él no tiene voz y voto. Él no puede decidir sobre mi compañía. Él me está prestando dinero, ¿no? Y entonces en ese préstamo de dinero yo le tengo que regresar su dinero más algo. Creo que cuando buscas inversionistas, lo que haces es dar una tasa mayor a la que él pudiera tener acceso, si yo meto mi dinero al banco, cuánto me pudiera dar ese dinero, y entonces yo te doy más de lo que te daría el banco, pero yo pago menos de lo que un banco me cobraría a mí por ese dinero que yo lo estaría requiriendo. Por lo tanto, con eso llegamos al siguiente concepto de dónde proviene el dinero, que es precisamente la deuda. La deuda para las compañías es un tema muy relevante. Cuando el dueño no tiene educación financiera en términos generales, podemos hablar que ese dueño puede estar muy orgulloso de no tener deuda. Y entonces sería ¿no? El clásico como en finanzas personales, cuando te dice alguien, oye, tú tienes tarjetas de crédito y contestas muy orgulloso, no, yo no tengo ninguna tarjeta de crédito, no quiero endeudarme con nadie. Pues ahí eso en lugar de ser un plus, obviamente no lo es. Y no lo es precisamente porque lo que va ocurriendo es que entonces estarías no financiándote y por lo tanto estarías ocupando siempre los recursos económicos tuyos. Y eso ningún empresario y ningún CFO te lo va a permitir. Al contrario, él va a buscar la forma de estarse financiando, de estarse ayudando con la banca para crecer y que no sea con tu propio dinero, ¿no? Sino que tu dinero esté aparte y tu dinero esté creciendo también. Y entonces crece tu dinero y ocupas el dinero de alguien más para poder crecer. Eso es una muy buena opción, ¿no? Entonces, la deuda, tenemos los bancos en primer lugar, es decir, nuestros acreedores. Y bueno, obviamente parte fundamental del Departamento de Finanzas es analizar con quién me voy a endeudar, cuánto es el monto, la tasa, y saber que efectivamente la tasa y el monto que estaré solicitando, que esa tasa me está ayudando precisamente a que yo pueda hacerle frente pues a la deuda y que el negocio es más grande que los propios intereses que yo tenga que pagar. Y algún otro ejemplo serán los proveedores, que recuerden que los proveedores, a diferencia de los administradores, si tú le preguntas qué es un proveedor a cualquier otra persona que no sea contador, te va a decir que es aquel que te da una proveeduría, o sea, el que te provee, que te vende algo que tú necesitas para poder vender. Si eres una empresa distribuidora, pues simplemente te está vendiendo lo que tú puedes distribuir y ya está, ¿no? Pero no, contablemente no solo es esa persona, sino además es una persona que le debo. Entonces, debe cumplir las dos cosas, ¿no? Uno, que me dé producto o lo necesario para que yo pueda generar ingresos, pero también, aparte de esto, debe ser alguien que yo le deba, es una cuenta por pagar. Y además, contablemente, ¿por qué adoramos a los proveedores? ¿Cuál es la diferencia entre tener una deuda con proveedores que con un banco, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia normal Intereses, que no hay No hay existe? intereses. Los intereses intereses. Exacto, y ¿no? tengo unos días para pagar, o sea, gano tiempo Exacto. también. Gano liquidez y como bien lo dijeron varios, intereses. Por lo tanto, mientras más proveedores tenga, mientras más me den chance de poderte pagar en el futuro sin intereses, pues es un financiamiento muy interesante para mí, porque me estoy financiando, pero además gratis, ¿no? O sea, no, yo no estoy pagándote nada extra y bueno, pues ese financiamiento siempre es importante, ¿va? Con esto, ¿no? Nuestro control de gestión, que es el nombre de la materia, pues es una herramienta que nos va a ayudar para tomar decisiones. Y por eso incluso la materia tuvo una evolución, ¿no? Antes era control de gestión y presupuestario, aunque sí vamos a ver presupuesto, ¿no? Le quitaron el nombre, pero sí vamos a ver presupuesto de todas formas.
Pero al final es una herramienta de toma de decisiones, ¿no? Si todos ustedes no son contadores, no van a hacer la contabilidad, pero sí van a tomar decisiones. Se dice que el 98% de las decisiones se toman con base en dinero de una empresa. Yo creo que quien dijo esta frase no se atrevió a decir el 100% para no decir el siempre, ¿no? Porque ya ven que en teoría no vamos a decir ni siempre ni nunca, y es precisamente solo por eso. Pero a mí no se me ocurre ninguna decisión de una empresa que no tenga un impacto económico. Si tú quieres traer a nuevos perfiles, a tener un mejor perfil en tu compañía, o sea, contratar a nueva gente, dinero. Si estás entrando en una crisis y necesitas despedir a gente, dinero. Si necesitas más estudios de mercado porque vendrán nuevos productos, dinero. Eh, no se me ocurre ninguna transacción, ¿no? Voy a cambiar mis proveedores, dinero. Voy a cambiar, voy a tener nuevos productos, dinero. Voy a diseñar nuevos productos, ¿no? Ustedes véanlo con todo lo que tenga que ver con tecnología o las medicinas que van desarrollando nuevos productos de manera constante. Necesitan muchísima inversión para tener, pues, nuevos productos. Entonces, todo el análisis tiene que ver, o toda la toma de decisiones en una compañía está involucrado el dinero. Obviamente hay tres momentos, ¿no? Y de eso dependerá mucho el tipo de información que vamos a necesitar. Los tres momentos estamos hablando del análisis del pasado, que es cuando, como nosotros vamos diagnosticando para hacer un control en el presente y poder planear para nuestro futuro. Entonces ahí, por ejemplo, en el tema de diagnóstico, están los estados financieros, ¿no? Los estados financieros, nosotros normalmente vemos lo que sucede en el pasado y analizamos lo que ocurrió en el pasado y de hecho, para presupuestos estaríamos tomando en cuenta lo que sucedió en el pasado con mis estados financieros para poderlos planificar y enviar al futuro y saber cuál pudiera ser el futuro que nosotros estaremos viviendo. Ahorita que estamos ya en marzo, estamos de acuerdo que ya estamos en el primer Q del año, y entonces ahorita que cuando termine marzo, pues vendrán mucho análisis, mucho estudio financiero en las empresas para saber exactamente cómo nos encontramos hasta el momento, ¿no? Con el tema presupuestal, por ejemplo. Es un buen momento de estudio, es un momento saber si vamos cumpliendo con las expectativas que nosotros mismos teníamos de nuestra corporación, de nuestra empresa, y saber si realmente vamos en el camino correcto. Y si no, pues hacer todo lo necesario para corregirlo y para hacer que, pues precisamente sí lo cumplamos, ¿no? En el control de gestión, pues tenemos algunas herramientas que vamos a poder ocupar, como vamos a poder ocupar la contabilidad de costo, ¿no? Que es la parte interna de la empresa. Por eso, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de la parte interna de la compañía. Y bueno, la parte de costo, como ustedes podrán ver en una empresa que sea pública, ¿no? Que tenga información financiera pública. Si bien es cierto que te puede dar su costo de ventas, el costo de ventas que tú estás analizando y que tú estás viendo, ese costo de ventas no necesariamente, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahí, ese costo de ventas, pues no necesariamente te va a dar el desglose exacto de cuánto cuesta hacer mi producto. Si tú te metes a Starbucks y quieres saber exactamente cuánto le cuesta a Starbucks hacer un café, ¿no? Por unidad, ese desglose no lo tiene. Por lo tanto, la contabilidad de costos está enfocada a la parte interna y está enfocado a que tú tengas información interna para poder tomar muy buenas decisiones. También está el tema presupuestal, que este sí será uno de los temas que estaremos analizando a lo largo del curso. Pues el presupuesto, sin duda alguna, es una de las herramientas más utilizadas que nos ayudan a poder entender cuál pudiera ser el futuro cercano que vamos a estar viviendo como compañía y por supuesto que es un tema importante para nosotros, ¿no? Poder analizar por adelantado el futuro, poder analizar exactamente cómo creo yo que nos vamos a comportar y cómo creo yo que va a ocurrir en la compañía. Y con eso, pues ahora sí ya.
estaremos un poquito no navegando tapándonos los ojos, pensando en que la suerte será la que nos tendrá que acompañar, sino que tendremos una mayor certeza en la cual esa certeza nos ayudará a definir, a pensar puntualmente cómo va el negocio y cuál es el futuro de este negocio. Y otro de los temas que también estaremos viendo, ¿no? Como parte de las herramientas de gestión, es el CMI, que es el cuadro de mando integral, ¿no? O Balance Scorecard. Pues bueno, este cuadro de mando, digo que ya lo veremos muy a fondo, lo platicaremos, estaremos analizándolo muy bien. Pues este cuadro de mando integral, la verdad es que también es algo que nos funciona muchísimo y tenemos que estar ayudándonos gracias a esta herramienta, pues nos va a dar mucho para que nosotros podamos entender cuatro áreas fundamentales de la empresa y gracias a eso, ¿no? Nosotros tomar las mejores decisiones y sobre todo, pues dándole un puntual seguimiento a cada una de estas decisiones que nosotros vamos a tomar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí alguna duda, comentario adicional. Sí, profe, una pregunta Sí. al respecto de los costos. Siempre me ha quedado una duda en la contabilidad de costos. ¿El tema del transporte forma parte del costo de venta o es una conveniencia de las compañías considerarla? ¿Es un costo o un gasto? Ah, mira, qué buena pregunta, Rafael. El transporte en general, o sea, los fletes, ¿no? Normalmente, digo, lo normal es esto. Cuando tú tienes un flete de compra, es decir, que yo vendo celulares, compro los celulares y para que me los trasladen me cobran un flete, ese sería parte del costo. Los costos se dividen en tres fundamentalmente, que es costo de materia prima, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Em, Dentro de una distribuidora, normalmente un flete que me cobran a mí por traerme el producto sería parte de mi costo. Y entonces lo estaría clasificando dentro del costo de ventas. Si es un flete que yo cobro por venderte el producto, es decir, yo vendo salas, me compras la sala, y entonces yo para poder desplazar el producto, te cobro, te cobro ese flete, ese es un gasto de venta, es un gasto que yo tengo por venderte. Ya que te lo cobre o que lo pueda recuperar ya es otro tema, pero ese ya sería un gasto de venta. Y ahí sería la diferencia entre esos fletes. Perfecto, entonces en mi estructura de compañía, por ejemplo, nosotros manejamos la estructura del importador, el dealer, ¿cierto? Yo le vendo al dealer mi producto y dentro de esa venta yo le despacho de mi almacén a su a su almacén, ¿cierto? Ujú. Ese Es un sería gasto de venta. ese sería un gasto de venta, ¿cierto? Porque Exacto. yo ya maté, digamos, la importación entró y ya metí mi producto a mi almacén. Hasta ahí creo que es cerrado costo de venta. Ahí todo lo que entró, costo almacén. La otra parte es gasto de venta, entonces. Sino que Exacto. mi compañía, por alguna razón, ellos lo meten dentro de la estructura de costo de venta. Por eso hablaba de la conveniencia, ¿no? Exacto. Digo, lo normal sería así, pero algo que es importante, sobre todo en este tipo de contabilidad, que es la de costos, es que pudiéramos tener, por ejemplo, Rafael, pudiéramos tener aquí sentados al de costos de Coca-Cola y al de costos de Pepsi, y Ujú. los dos pudieran coincidir en muchos conceptos, pero diferir en algunos otros, y ellos ahí sí pueden decir, no, es que yo justifico que esta parte debe ser parte del costo o justifico por qué debe ser parte del gasto. Lo normal o lo general es que cuando hablamos de costo, estamos hablando de algo que para nosotros debe cumplir dos conceptos fundamentales. Uno que es inevitable, a fuerza va a suceder, o sea, lo necesito a fuerza. Y dos, por lo tanto, es planeable. Y en el gasto debe ser evitable,
y por lo tanto debe ser minimizable. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cómo tú distribuyas, puede ser que, digo, poco probable, pero al principio estoy distribuyendo siempre por avión, pero me doy cuenta que es súper caro, entonces mejor va a ser por tren. Y entonces ahí yo minimizo. Entonces, por lo tanto, como lo puedo minimizar y no pongo en duda o en riesgo a mi producto, ¿no? Pues entonces ya está, ¿no? Puedo minimizar ese costo, ese gasto, perdón. Y en cambio, ¿no? Si yo vendo donas de chocolate y no quiero comprar el chocolate, pues no hay forma, ese es un costo, ¿no? A fuerza. O lo compro o no tengo mi producto. Entonces, esos conceptos muchas veces los utilizan para poder definir si es un costo y es un gasto y se clasifica, porque cuando hacemos presupuesto, pues obviamente necesitas clasificar porque ahí es cuando finanzas empieza de, oye, vamos a echarle, ¿no? 10% menos a los gastos. Pero no es lo mismo disminuir gastos que disminuir costos. Los costos no necesariamente van a disminuir, puede ser que esos se mantengan o incluso suban dependiendo a qué me dedique y esos tienen que seguir porque eso es parte de mi producto, pero los gastos no. Entonces en los gastos sí es cuando empiezo a echar mano para poder disminuir un poquito a los mismos, ¿va? Aaron, buenas Bueno, gracias. noches. Sí, Paul. Sí, una consulta nada más como para redondear un poco la consulta del compañero. Yo soy contador de profesión, ¿ya? Y en los últimos años las normas y el tratamiento contable de algunos aspectos han tenido algunos tratamientos que se tienen que actualizar, ¿no? En base a las normas NIF, que son normas internacionales de contabilidad. Ujú, Este es un punto importante porque muchas veces los estados financieros son leídos de una forma que están bajo las normas anteriores o de otra forma con la actualización de las normas. Y bajo el enfoque que Rafael acaba de indicar hace un momento, de que si el transporte o el flete, cuando yo vendo un producto, esa conveniencia, si puede ser considerado costo o gasto, pues las normas modernas indican que tiene que ser costo porque va a depender del acuerdo de venta que tú tengas con el cliente. Entonces, si tu acuerdo de venta con el dealer es que le entregas el producto hasta la puerta de su tienda y para eso tienes que incurrir en un costo de flete desde tus almacenes propios hasta la tienda de tu dealer, ese costo, porque estás obligado a hacerlo según contrato de compra con el cliente, o ese gasto, mejor dicho, va a formar parte de tu costo de venta. Entonces, hoy en día las normas permiten darle ese tratamiento, siempre y cuando tengas la justificación. Tú tienes un contrato de venta donde te comprometes no solamente a venderle un producto, sino también a entregárselo en la puerta de su almacén. Entonces, ese flete en ese caso sí es considerado costo de venta. Y es más, en la compañía donde yo trabajo, hicimos ese cambio hace unos años también, porque nosotros le dábamos el tratamiento anterior, donde ese flete nosotros lo considerábamos parte del gasto de venta. de esa venta, ujú. ¿No? Y ya, justamente con los consultores y todos convenimos de que por aplicación de las nuevas normas teníamos que hacer el cambio y considerarlo parte del costo, porque en mi proceso de venta, el compromiso que tiene la compañía es entregarlo hasta la puerta del almacén del cliente, ¿no? Y ahí, Paul, exactamente con lo que dice sería en la parte de presentación, pero para estados financieros, ¿no? Para estados financieros, efectivamente. En el caso interno, que sería la parte de gestión, ahí sí puede ser que el de costos, ¿no? O sea, el de departamento de costos, él sí lo pueda seguir clasificando como gasto, simplemente para efectos de saber que ese concepto lo debe estar minimizando en todo momento, ¿no? Eh, Efectivamente, inclusive nosotros también tenemos un área de control de gestión y los reportes que sacamos para directorio y para reportes corporativos, ese concepto para reportes de gestión interna lo seguimos considerando como parte del gasto operativo, pero ¿No? Exacto. para el estado financiero lo consideramos como parte del costo de venta. Exactamente, Paul. Sí, no, muchas gracias. Y sí, efectivamente, que de hecho será ahorita lo que vamos a ver en un momento más, esa diferencia, ¿no? Que es muy, muy, muy valiosa en las compañías sobre la parte interna y la parte externa, que sería la parte cuando ya hacemos estados financieros, en esa presentación que ya es la oficial. En la parte interna, pues obviamente todo eso no tengo, el tema de costos y el tema de presupuestos no tengo por qué mostrarlo a alguien que no sea de la compañía, ¿no? Digo, de repente un presupuesto sí puede ser que un banco me lo pida y simplemente es para justificar que me estoy viendo que va a suceder cosas interesantes en la compañía y para que me presten dinero. Pero en general, pues obviamente yo no tengo por qué decirte cómo yo construyo mi costo. Y exactamente ahí, como bien lo menciona Paul, ahí lo que hace
ya el área correspondiente, pues es hacer esas clasificaciones para poder llevar un mejor control de cada concepto que tú tengas dentro del costo o del gasto. Muchas gracias, Paul. Bueno, pues hablando un poquito de balance, hablaremos. Perdón. Pues bueno, pues obviamente, como ustedes saben, cualquier compañía, sobre todo las que, como yo les dije desde un inicio, estaremos aquí analizando, estamos analizando pura compañía que claramente tiene fines de lucro, ¿no? Por lo tanto, pues son empresas que llevarán contabilidad para poder llevar todas sus transacciones, ¿no? Que son todas sus transacciones económicas en un orden cronológico, como van ocurriendo. Lo que nos importa no solo es la cantidad, sino que la cantidad se pueda transformar en dinero. Eh, si bien es cierto que un dueño de una tienda departamental, si le dices, oye, tú tienes 10,000 pantalones, pues suena interesante, pero bueno, ¿qué significa tener 10,000 pantalones, no? En dinero, eso es mucho más interesante, obviamente, para la parte financiera. Y bueno, pues ahí tendremos que ir dando todos los hechos económicos. Debe estar de acuerdo con las normas, ¿no? Ahorita Paul mencionó las normas internacionales de información financiera, las IFRS, y bueno, cada uno de nuestros países debe tener su propia normativa oficial. En el caso de México también son NIF, ¿no? Son NIF mexicanas. Con Estados Unidos tenemos los US GAAP. Y así cada país tiene su propia normativa, la cual pues obviamente es la que nos norma para decir exactamente cómo nosotros tenemos que realizar nuestra información financiera para armonizarla y entenderla de buena forma, ¿va? Eh, Después, bueno, pues tenemos, obviamente tenemos activos, pasivos y capital dentro del balance general. Y en este repaso, activos todo lo que tengo, pasivo todo lo que debo, capital contable o patrimonio, la diferencia entre ellos, o en términos generales, un poquito de cuánto podría valer. Obviamente no es tan literal porque obviamente hay evaluaciones para las compañías y demás, pero bueno, sería más o menos como quedaría. En términos generales, muchos países utilizan la palabra patrimonio. Les comparto, en México nos llamamos capital contable, no patrimonio. Y nos llamamos así porque para nosotros hablar de hablar de patrimonio, perdón, es hablar de empresas que son sin fines de lucro, y capital contable es para las empresas que son con fines de lucro. Esa es pues la diferencia que nosotros tenemos, ¿no? Puntualmente en este concepto. ¿Cómo elaboramos un balance general? Bueno, pues vamos partiendo de este libro diario, que sería ahora, digo, ya afortunadamente la mayoría de las compañías ya tienen un sistema, ¿no? O por lo menos tienen su Excel. Pero bueno, libro diario donde yo registro mis asientos y donde voy poniendo en orden cronológico cada uno de los eventos económicos que van ocurriendo. Libro mayor, la acumulación de los saldos, es decir, las cuentas T. Afortunadamente ya no las tenemos que hacer a mano, y mucho menos ya con nuestros sistemas, ya ni con Excel ni con nadie, ya solito hace todo. Entonces, bueno, pues ese es el libro mayor, y después de ahí podemos hacer nuestro balance. Eh, Les traigo esta imagen porque sí es importante, y sobre todo de ustedes que ya han visto algún estado financiero, sobre todo de España. Si bien es cierto que somos armónicos en términos generales a nivel mundial, España también lo es, ¿no? ¿Qué quiere decir armónico? Obviamente que presentamos información financiera de manera similar, ¿no? ¿Para qué? Para poderla entender, ¿no? Todos, no importando en dónde estés. Incluso esa es la función total de las NIF internacionales, que tú también puedas entender cualquier información de dónde provenga, y el objetivo de eso es que si tú estás en China, puedas invertir en Estados Unidos; si estás en Estados Unidos, puedas invertir en Europa, ¿no? Y que todo lo entiendas. Entonces, tenemos conceptos similares, lo único que cambia es un poquito la forma. Como verán ahí, lo que está ahorita en pantalla, ese es un balance general español, ¿no? Obviamente estamos en una institución española, entonces obviamente hay mucho del material que está presentado así. Eh, Realmente no cambia en esencia. Aquí solo es forma, no fondo. En forma,
pues normalmente, ¿qué hacemos nosotros en el activo? Siempre presentamos primero el activo circulante y después el no circulante. En el caso de España, lo presenta al revés. Primero empieza con el no circulante y después va con el circulante. Y el circulante, normalmente nosotros, que es el azul, bueno, van a decir, no, todo es azul, déjenlo marco nada más. Este, que es el circulante, normalmente nosotros lo presentamos al revés también. Primero empezamos con el dinero, después con las cuentas por cobrar y terminamos con el inventario. Y acá el activo circulante empieza al revés. Primero inventario, ¿no? Va de lo menos circulante a lo más circulante. Inventarios, cuentas por cobrar, dinero. Entonces, bueno, recuerden también clientes. Clientes es como los proveedores, ¿no? Para los contadores. Clientes es una cuenta por cobrar. No solo es la persona que me compra, sino además es la persona que me debe, ¿no? Del lado derecho del balance general, también España lo presenta al revés. España empieza con el patrimonio. Nosotros lo normal es empezar primero con el pasivo y después con el capital. España es al revés, primero es patrimonio. Y también el pasivo lo presentan al revés. Lo presentan primero el pasivo de largo plazo, deudas de largo plazo mayores a un año, y terminan con el pasivo de corto plazo, que son mis deudas menores a un año. Como verán, pues obviamente no he cambiado ningún concepto, o sea, es decir, sigo hablando del mismo concepto, hablamos en el mismo idioma, lo único que cambia es la forma, ¿no? En cómo ellos lo presentan pues al revés que muchos países. Pero lo puedes entender igual porque pues, son los mismos conceptos, ¿no? Aquí hay algún ejemplo, digo, te hace chiquito, cuando les proporcione la presentación. Estos son los estados financieros de Crocs. Estos están bajo US GAAP y bajo las normas internacionales. Obviamente está en la bolsa. Empieza con los activos. Después empieza con el activo circulante. Activos. Activo circulante. Después aquí empieza la parte del activo no circulante para terminar con el total de activo. Después habla de pasivos y capital. Empieza con pasivo de corto plazo, pasivo de largo plazo y después todo el capital, ¿no? Esta es la forma que yo les decía que es como nuestra forma común, ¿va? Después, otro ejemplo, Pronaca, ¿no? Que está, eh, ¿quién me dice de qué país es? Que después se me confunde el país. Perú, Colombia, ¿alguien sabe? ¿Alguien la conoce? Es que es conocida en su país, ¿no? No, Es de aquí no la conozco. carne, ¿verdad, profesor? Es de carne. Sí, Es un distribuidor de carne. Creo que es colombiano. sí, ¿verdad? Colombiano. Ok, Ujú. gracias. Entonces, bueno, en Colombia, vean cómo empieza igual, como la mayoría, ¿no? Activo corriente, ¿no? Circulante, activo no circulante, total de activo, pasivo y patrimonio, pasivo corto plazo, largo plazo, patrimonio, ¿no? Entonces, como verán, solo es con España. Y este es uno de una empresa española. Creo que aquí bajé, creo que era el de Sara, ¿no? Y vean, ¿no? Activos no corrientes, activos, activos corrientes, ¿no? Es no circulante, circulante, total del activo, patrimonio, y terminan con pasivo largo plazo, corto plazo, ¿no? Totalmente al revés. Pero bueno, para efectos de interpretación, da lo mismo, ¿no?
Les voy a traer el dato, Rafael. Pero bueno, no, porque ya no sabemos exactamente dónde es. Eh, Analizar, pues obviamente ustedes, si no eres el contador de la compañía, no lo vas a hacer. Y ahora con el MBA menos, ¿no? Obviamente te estás especializando en la toma de decisiones, que ese es lo importante. Si bien es cierto que no podemos decir a fuerza es así, podemos hablar un poquito en términos generales. Si yo viera una compañía con esta relación de activos, más o menos lo que yo creería que pudiera estar ocurriendo. Y digo más o menos porque hoy por hoy, sobre todo ya con muchos temas como puede ser el arrendamiento y la forma de hacer negocios, ¿no? No necesariamente está hablando de que debe existir una proporción como tal. Pudiera ser que esta proporción de alguna u otra manera sí me esté indicando más o menos cuál sería la forma en la cual yo llevaría pues mi balance general y qué tipo de compañía tendría. Vean, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un activo no circulante chico con respecto al activo circulante, pues seguramente si yo soy una empresa comercial, distribuidora, altamente tengo mucho más parte circulante que no circulante, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente estaría mucho más centrado en inventarios mucho más fuertes, por ejemplo, que tener activos valiosos muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesito una planta, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente ahí la carga en el activo no circulante pues disminuye muchísimo. Eh, por ejemplo, ¿no? Como verán, el de en medio tiene un activo no circulante muy grande, mucho más significativo que el activo circulante, y ahí habla de una hidroeléctrica o de empresas donde los activos son bastante valiosos y que sí podía tener. Digo, antes aquí yo tenía un cliente que es muy famoso en México, que se llama Atún Dolores, es una de las atuneras más importantes del país. Y ellos, pues obviamente los activos que tienen son muy valiosos. Tienen unas plantas muy grandes, tienen una flotilla de barcos, tienen flotilla de helicópteros. Y si nosotros analizábamos sus estados financieros en los inicios del 2000, pues la verdad es que o sea, el tema de cómo significaban sus activos no circulantes era muy grande por el tipo de activos que tenían, ¿no? O sea, digo, tan solo comprar barcos y comprar helicópteros y la planta que tenían que tener para poder pues tener todo el tema de de los atunes, pues sí tenían activos muy valiosos. Hoy por hoy, si vas a poner una atunera, puede ser que ya no necesites esa carga de activo tan importante, porque pues tal vez mejor ya rentas muchas de esas cosas y ya no necesitas que sean tuyos, ¿no? Y bueno, pues ha evolucionado también ese tema. Y por último, ¿no? Ahí hay un ejemplo donde está más o menos mediado, tanto el circulante como el no circulante, y habla de una pyme tecnológica. Yo podría hablar ahí de una pyme en general, porque también al principio, cuando vas iniciando, pues pudiera ser que esté muy mediado lo que vas a tener y cómo, ¿no? Y también, insisto, las cosas han cambiado, digo, tan solo en prestadoras de servicios. Cuando tú querías poner un despacho en los 90, ¿no? En los 80, lo primero que pensaba la persona que iba a poner su despacho, ¿qué era? ¿En dónde lo voy a poner? ¿No? ¿Cuál es mi oficina? ¿Dónde va a estar mi oficina? Y quien pone hoy por hoy un despacho después de la pandemia, en el 2020 en adelante, si va a vender servicios, ¿qué es lo primero que dice? No necesito oficina, ¿no? La puedo poner donde sea. Si necesito en algún momento una oficina, pues alquilo un cowork y ya está, ¿no? Ese día tendré oficina, pero realmente no necesitas oficina. Digo, obviamente ya me dicen, no, Aaron, pero si eres KPMG, bueno, pues claramente, ¿no? Si eres un Big Four, ya es otro boleto. Pero, o sea, las cosas han cambiado y la forma en la cual yo necesito activos también han cambiado. El tema de la deuda también es un tema interesante de cómo irlo viendo. Recuerden que al final el capital contable o patrimonio es la deuda interna que tiene la compañía y la deuda externa, ¿no? Que sería el pasivo, es el verde fuerte, ¿no? Y aquí el análisis va mucho más enfocado al tipo de riesgo, ¿no? Obviamente, mientras menos patrimonio y más deuda tenga, pues obviamente estaré mucho más en riesgo
que cuando tengo más patrimonio, que menos deuda. Pero esto también no quiere decir en ningún momento que no tenga deuda, ¿no? Eso también es un hecho. El tener deuda tendiente a cero no es opción. Lo sabemos muy bien, lo hemos visto en cualquier estado financiero. Estado financiero que tú quieras leer de una compañía importante, grande, todas tienen pasivo. Todas son, todas, sin excepción. No hay empresa que diga, no, yo no quiero deuda con nadie, ¿no? Eso no existe. Las grandes no, ¿no? Las importantes, ninguna. Sí, tienes que dar un análisis, claramente tienes que ver las proporciones, el tema de hasta dónde yo debo estar endeudado, no ir más allá, que eso también lo tendríamos que hacer desde el punto de vista de finanzas personales, que muchas veces eso, por eso también se nos complica, ¿no? El tema de cómo llevarlo. Eh, la contabilidad, pues al final es contabilidad única para todas las compañías, ¿no? No podemos llevar una doble contabilidad. Sabemos muy bien que si llevamos una doble contabilidad, obviamente eso es un delito, ¿no? En cualquier país, porque le estarías dando la contabilidad dependiendo a lo que necesite el otro, ¿no? O sea, a uno le estoy hablando de tal forma porque él así lo necesita, al accionista, al proveedor le voy a dar otra información financiera porque él necesita otro tipo de información y no, obviamente eso es un delito. Entonces tenemos una sola contabilidad, pero con varios usos y dependiendo del libro que ustedes consulten, podrían tener hasta tres usos. Normalmente veremos la contabilidad financiera, la contabilidad analítica, ¿no? O de gestión, y también veremos la contabilidad fiscal. Muchas veces, o muchos de los libros, la fiscal la ponen dentro de la financiera. Eh, ¿Está bien o está mal? Pues depende desde el punto de vista que lo veas. En el punto de financiero, por ejemplo, es la parte obligatoria, es la parte normada, es la de las NIF, está regulada, ¿no? Dependiendo de la normativa de cada país. Tiene uso interno, es decir, cuando yo lanzo esta información, pues la pueden estar interpretando mis accionistas, mis directores, ¿no? Gente que necesita la información financiera para tomar alguna decisión, pero también está orientada a la parte externa, que serían mis inversionistas, como lo platicamos hace un rato, mis clientes, mis proveedores, ¿no? Que también ellos necesitan, tan solo los clientes, cuando tú vas a tener un cliente muy importante, muchas veces te piden información financiera para saber, por ejemplo, si tú vas a ser proveedor de Walmart, Walmart tiene que garantizar que tú tienes la capacidad económica para poder ser proveedor de ellos, ¿no? Entonces ahí también te la pueden estar pidiendo. Y la financiera, pues no antes de hechos pasados, es histórica. Importante mencionar dentro de esta contabilidad, por eso les decía que ahí a veces ponen la parte fiscal, es la del cumplimiento y es la que obviamente en cada uno de nuestros países estamos obligados a presentar información financiera con base en la normativa, que es la forma en la cual nosotros podemos calcular los impuestos en cada país. Eh, la fiscal pues, obviamente está normada, la fiscal normalmente te lleva a las NIF, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá en México tenemos algo que se llama Código Fiscal de la Federación, que está por arriba de la ley del impuesto sobre la renta, del IVA y de los impuestos. Pero este Código Fiscal lo que hace es que dentro del Código Fiscal exige a cualquier compañía que esté en México en llevar su contabilidad, sus registros contables, de acuerdo con las NIF mexicanas o NIF internacionales para la emisión bueno, para el pago de los impuestos. Si bien es cierto que existen algunas particularidades y dependiendo cada país y cada legislación fiscal, puedes tener cambios en el costo, en la forma de calcular el costo de ventas, depreciaciones, amortizaciones, la forma de calcular incluso la utilidad, que no es lo mismo una utilidad financiera que una utilidad fiscal. Al final, lo que se busca es recaudar de una mejor manera. Pues aquí también por eso a veces la juntan, porque sí depende mucho de los estados financieros. Y la parte administrativa, ¿no? De gestión administrativa, analítica y demás, esta pues no es obligatoria, ¿no? Entonces, al no ser obligatoria, puedes hacerla o no. Una compañía puede decidir no tener un sistema de costos. Una compañía puede decidir no tener un departamento de costos. Una compañía podría decidir no hacer presupuestos. Una compañía podría decir que no le quiere dar un seguimiento puntual a toda la rotación de los inventarios. De que lo puedes hacer porque nadie te obliga
a administrar tu negocio a fuerza con estas herramientas. Que lo debas hacer, claramente, pues no, sería muy arriesgado pensar que una empresa no necesita un departamento de costos y que esta empresa, ¿no? Al no necesitar el departamento de costos, establezca precios a ciegas. A mí me pasó ver que pues unos conocidos, ¿no? Pusieron un restaurante y ese restaurante, literal, hicieron exactamente lo que les acabo de decir. Consideraron que no necesitaban a un personal de costos y pues simplemente ellos establecieron el precio de venta por casualidad, ¿no? O sea, ellos decían, ¿cuál es el precio de venta del producto? Tanto. Ok, ¿y cómo lo calculaste? Ah, pues es que McDonald's cobra tanto, una hamburguesa en la calle cuesta tanto y pues establecimos este precio, ¿no? O sea, con ninguna base, con ningún fundamento. Todas las empresas, para poder establecer sus precios, necesitan saber el costo. Aaron, es que ya hoy por hoy se usa más saber el mercado, hacemos benchmarking, analizamos cómo está el mercado y establecemos el precio de venta. Ok, qué bueno que lo hiciste así, pero al final, si no tienes el costo, si no sabes exactamente cuánto cuesta tu producto, pues con ese benchmarking que hiciste y con ese precio que tú estableciste, no sabrías si estás ganando o perdiendo. Porque puede ser que para ti, tal vez eres nuevo en la industria, te salga muy caro hacer ese producto, entonces tal vez no te convenga hacerlo, ¿no? Porque el mercado no te lo va a pagar, pero también a ti te está costando más de eso. O, pues al final, o sea, necesitas para una toma de decisiones y sobre todo para establecer precios, ¿no? Entonces, la contabilidad administrativa de gestión que estaremos viendo durante el tema uno sobre todo, y bueno, 2 y 3 porque ahí viene presupuesto también, pues tiene que ver con todo lo que, como dicen en España, es una contabilidad de puertas adentro. Es administrativa, es para mí, tomo decisiones internas, no tengo por qué declararle a nadie cómo lo construyo, qué meto, qué no meto, qué costeo, qué no costeo, qué está dentro de mis costos, qué está dentro de mis gastos. Todo eso es interno, toma decisión, lo deciden las áreas involucradas y tomaré las mejores decisiones para mi compañía. Por lo tanto, me permite conocer a mí cómo hago mis cosas, cuánto cuesta cada producto que yo realizo, cada fase, cada proceso, cada actividad, y con eso, bueno, podré saber. Por eso las empresas tienen departamentos de costos y siguen teniéndolo. Si no fuera útil, Coca-Cola no tendría todavía un departamento de costos. ¿Ustedes creen que Coca-Cola no tiene idea de cuánto cuesta hacer una coca a nivel mundial? Por supuesto que lo deben saber, pero cada año, cada vez que hay algo nuevo, ellos van viendo la forma de ser cada vez más exactos en ese costeo. Y bueno, pues puedes estar analizando muchos términos, márgenes brutos, margen de contribución y poder entender cómo se mueve pues todo tu negocio. Como podrán ver en términos generales, ¿no? Este sería un cuadro resumen de lo que podemos ver entre la contabilidad de gestión administrativa, analítica versus la contabilidad financiera. Pues una está destinada más a usuarios externos por el tema de de los estados financieros, el otro totalmente al usuario interno. Uno está enfocada al pasado, que es la financiera, y la de gestión no, la de gestión analiza el pasado, lo establece para el presente, pero sobre todo planea para el futuro, ¿no? Por eso hay presupuesto ahí también. En la parte de regulación, como lo habíamos mencionado, en la parte externa, estamos hablando precisamente de las NIF, y en la parte de gestión, pues, tú lo decides, es totalmente voluntaria, no hay NIF que te diga, tú tienes que costear así ni nada, eso es tuyo, tú decides cómo costear. Hay herramientas que ya existen, que ya están muy bien probadas, pero una empresa podría innovar en algo, podría innovar en cómo está haciendo su costeo y lo podría hacer, por supuesto que lo puede hacer. No tiene por qué decirle a nadie cómo administrar su negocio. La visión analítica, en el caso de la parte contable externa es global, y en el caso de la parte administrativa está mucho más enfocada a las áreas, divisiones, procesos, actividades, productos y demás. La unidad de medida en la parte financiera es 100% de dinero, monetaria, y en la de gestión
obviamente hay dinero, pero también me importa la parte física, la de tiempo. Entonces podré estar analizando cuántos productos tengo, el tiempo que me tardo en cobrar, en pagar, en darle la rotación al inventario, ¿no? Entonces todo eso también para mí sería importante. La obligatoriedad, pues, en la generalidad, digamos que la parte financiera es total, porque tengo que tan solo para pagar impuestos normalmente en los países, cuando yo pago impuestos está 100% amarrada con la parte financiera, ¿no? Para yo poder pagar mis impuestos. Y la de gestión, pues es 100%, como les dije, opcional. Yo puedo decidir no, pues no llevar nada de esto y, y lo puedo hacer, ¿no? Eh, Al final, pues obviamente todo esto, como les dije, estamos hablando de empresas 100% que deben vender, que sean lucrativas. Entonces, uno de los conceptos más importantes será, sin duda alguna, tener ventas, ¿no? Que son los ingresos de la compañía. En el caso por ejemplo, de México, ahí creo que no es en todos lados. Eh, en algunos otros países también, pero bueno, les platico un poquito nada más un cambio. De repente ustedes ven estados financieros que dicen ventas y otros estados financieros que dicen ingresos. Al final del camino, ¿no? Si fuéramos administradores todos, diríamos, ah, pues es lo mismo. Y sí, es lo mismo, ¿no? Ingreso y venta, pues, al final nos llevan a un punto positivo de la compañía y nos habla prácticamente de lo mismo. Nada más que contablemente, por ejemplo, para los estados financieros de México, la diferencia entre venta e ingreso es que venta estás hablando de producto, ingreso estás hablando de servicios. En algunos países hacen exactamente lo mismo, pero bueno, al final significan lo mismo, pero bueno, es una particularidad en algunos países de separar este concepto, ventas para producto, ingresos para servicios. Algunos conceptos importantes en temas de costo, tenemos costos fijos y variables para llegar al costo total de la compañía. Costos fijos, no importa el nivel de producción, simplemente ocurren. Y costo variable, sí importa el nivel de producción y dependerá, ¿no? Si yo soy una panificadora y hago pan de chocolate, el chocolate es un costo variable porque no es lo mismo hacer un pan que hacer 1000, hacer 1 millón de panes, claramente va cambiando por el nivel de producción. Pero la renta, por ejemplo, es un costo fijo porque pues, la persona que me renta el lugar donde está mi planta, pues a él le debe ser totalmente indiferente si ocupo el espacio para hacer un pan o para hacer 1 millón de panes, ¿no? Algunos otros conceptos que también debemos de tener en la mente es el tema de el margen de contribución, que es el que se encuentra del lado derecho. Del lado izquierdo es el estado de resultados, que simplemente tenemos unas ventas menos costo de ventas, llegamos a una utilidad bruta o margen bruto. Y del lado derecho ustedes tienen el margen de contribución, que es las ventas menos costos variables. Como verán, lo que cambia, el primer concepto que cambia es que en lugar de estar analizando la venta con respecto al costo de venta, ¿no? Estoy analizándolo con respecto a los costos variables. Y eso me va a dar un total, que es el margen de contribución. Y el margen de contribución no es otra cosa más que reconocer cómo contribuye ese producto o esa línea de productos en pagar los costos fijos. Después de esto, abajo del margen de contribución tendríamos que restar los costos fijos para llegar a una utilidad de operación y es exactamente lo que se necesita, conocer, entender cómo el margen de contribución o cómo ese producto tiene una contribución para poder pagar los costos fijos o hacerle frente a esos costos fijos. Eso sería lo interesante en esto. Por eso ustedes muchas veces llegan a alguna tienda, ¿no? Y de repente dicen, oye, ¿y por qué siguen vendiendo este producto, no? O sea, ¿en qué momento es exitoso? El entendimiento de que siga en el mercado es precisamente por esto, porque tiene una contribución todavía en los costos fijos. Quiere decir que sigue pagando parte de ellos. Al pagar parte de los costos fijos, no es tan fácil retirar el producto, porque al final si yo retiro ese producto, ese porcentaje, ese pedazo de costos fijos, alguien más lo tendría que sustituir y eso normalmente lo tomaría uno de mis otros productos exitosos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces no lo retira, ¿no? Mientras tenga un margen de contribución positivo, mientras me siga ayudando a pagar mis costos fijos, poder hacer que
una decisión razonable pudiera ser no retirar el producto. ¿Va? Y bueno, pues este también será uno de los conceptos que debemos de tener en mente, porque también es de los que utilizamos mucho. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario adicional? ¿No? Nada más ahora sí que para hacer una encuesta rápido, ¿cuántos de ustedes son contadores? Si levantan la mano. Aparte de Paul, ya vi que es, porque hay Marta también. Entonces va Marta, Paul. Bueno, Lina mandó un Un dedito like. arriba. Exactamente un like. ¿Eso significa que eres contadora? Sí, soy contadora. Es que no Muy encuentro la bien. manito. Yo dije que no te dé pena decir que eres contadora. No, yo amo mi profesión. Claro, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, como verán, pues nuevamente no somos la mayoría. Así que bueno, a todos los contadores, contadoras, ayúdenme, ¿no? Cuando estemos en los temas, les voy a pedir mucho que su cooperación y ayuda para poder hablar, ¿no? Para que no solo me escuchen a mí. Pues muchas gracias. Qué bueno saber que hay contadores también. Y bueno, y todos los que no son contadores y que no tienen nada que ver con conta, espero que este acercamiento, mini repaso, nos ayude para que sea mucho más sencillo ir viendo cada uno de los temas y que cuando lleguemos a los casos, obviamente sea también sencillo, ¿no? El objetivo principal, obviamente, no sé por qué siempre dicen que contabilidad es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ahí del camino, eh, siempre nos vamos a enfrentar a números, siempre nos vamos a enfrentar a presupuesto, te dediques a lo que te dediques. Si trabajas para una compañía, te van a pedir un presupuesto. Si tú vas a emprender, vas a tener que hacer un presupuesto. Entonces, bueno, pues al final, eh, en este mundo comercial, necesitamos de esos números porque pues, al final contabilidad lo que habla es de números reales de la compañía, dinero. Y entonces, incluso para tus finanzas personales también es importante. ¿Va? Pero bueno, cada vez esperemos que sea cada vez más sencillo, como lo he escuchado con esta materia y con todas las demás materias que ustedes tienen. ¿Va? Entonces, miren, hasta ya va volando el dinerito. Muy bien. Y no había visto ese foto del dinero. Ese está bueno. Ya no vi quién lo mandó, pero bueno, me gustó. Pues bueno, pues muchas gracias, ¿no? Pues bienvenidos al periodo. Mañana nos volveremos a ver, ¿no? Como semana atípica. Esto solo ocurre, como ustedes saben, en la semana uno, o es la que está corriendo. Y si no mal recuerdo, creo que es la última semana también, que es donde vemos temas del examen. Y ya, de ahí en fuera siempre será una vez a la semana, martes. Y bueno, excepto ya ven que hay unas semanas que son semanas que se llaman de repaso. Pues en las semanas de repaso simplemente no nos vemos y ya está. ¿Va? Entonces, bueno, pues nos vemos mañana. Gracias, profe. Buenas noches. Perfecto, profe. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, buenas Gracias, noches, profesor. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Muy buenas Hasta noches, luego. profesor. Cuídese. Igual, igual.